Carnaval eu vou sair da cidade. Este es Gustavo, que un buen día tuvo la idea de llevar a su novia Ana y a su perro Tapa a pasear en auto. El trayecto, dar la vuelta al mundo. Recorrieron casi 130.000 kilómetros en 746 días y visitaron 46 países. Todos los detalles de la experiencia se registraron en fotos, videos y hasta en el blog de Gustavo. Así fue que nosotros, viajeros e internautas de este planeta, pudimos ser testigos de cada contratiempo, cada dificultad y cada sorpresa de esta aventura. Después de cruzar cada frontera, vimos cómo Tapa se transformó en el perro que más viajó por el mundo. Es una historia que merece contarse. Acompañemos a esta pareja y a su fiel labrador en su viaje alrededor del mundo. Viajes geniales. El superauto y su tripulación siguen viaje a través de toda Europa. Cruzaron la tierra de los vikingos, dieron una vuelta por el círculo polar y rumbearon hacia el este europeo. Aprovecharon que estaban por el vecindario y decidieron pasar por Lituania. Iglesias y ríos tienen una fuerte presencia en Kaunas, la antigua capital temporaria de Lituania, que fue invadida por Napoleón, ocupada por los suecos, tomada por los rusos y devastada por incendios y pestes. Pero a pesar de tener tanta historia, no acostumbra a recibir turistas. Ana y Gustavo llamaron la atención de sus habitantes. Lo que me parece muy interesante de los viajes en auto es que entre un destino y el otro pasas por varios lugares que están fuera de los destinos turísticos. Son lugares donde la gente no está acostumbrada a recibir visitantes y turistas. Y es magnífico porque conoces la cultura desde su raíz, sin que sea el turismo típico, preparado para recibir turistas. La gente se muestra tal cual es, las ciudades se muestran tal cual son. Y es fantástico verlo, es un turismo muy auténtico. Es algo que consigues cuando viajas en auto. Pasas por lugares realmente típicos y paras a conocer la comida, las aldeas, las casas, los restaurantes. Y así conoces gente que nunca vio brasileños, como nos pasó en Kaunas. Nos dijeron, ustedes son los primeros brasileños que vemos en nuestra vida. Cosas muy poco comunes que ni te imaginas, porque hoy en día hay brasileños por todo el mundo y a cualquier lugar que vayas los encuentras. El superauto siguió con su tour por el norte de Europa en dirección a Polonia. Al llegar a Varsovia, nuestros viajeros fueron directo a Stare Miasto, o Ciudad Vieja en español. La parte antigua de la ciudad fue totalmente destruida en la Segunda Guerra Mundial y reconstruida en 1962. En 1980, la UNESCO la declaró Patrimonio Universal. Gustavo contó en su diario de a bordo un poco de la historia del lugar. Aún existen los vestigios de Barbacán, una muralla medieval del siglo XVI que protegía a Varsovia de las invasiones. Pero fue durante la Segunda Guerra cuando Polonia sufrió más ataques, por un lado de Alemania y por el otro de Rusia. El monumento al levantamiento de Varsovia representa bien ese período. En 1944, las tropas polacas se rebelaron contra la ocupación alemana y consiguieron una breve independencia. 2 meses después, el contraataque de Hitler mató a 150.000 civiles, entre ellos muchos niños. Los sobrevivientes fueron mandados a los campos de concentración. Tierra natal del Papa Juan Pablo II, Polonia se aferró a la fe católica durante todos los periodos de adversidad. La estatua del rey Segismundo, que transfirió la capital polaca de Cracovia a Varsovia, deja entrever el orgullo cristiano de los polacos. Según Gustavo, Varsovia atesora una clase de historia en cada uno de sus rincones. Tapa es el único que parece no impresionarse luego de tantas vueltas por Europa. Está bien, todo es muy lindo, muy histórico, pero ustedes saben que prefiero el césped. Así que, ¿por qué no seguimos viaje por un paisaje más pintoresco? En primavera esa área rural de Europa es linda y se llena de flores. Lo único que no estaba bien eran las carreteras, que tienen muchos pozos y se parecen a las de Brasil. En la parte occidental de Europa
Parecen una alfombra, son bastante lisas y parecen una pista de prueba, pero a la vez pasan por lugares escondidos que son muy interesantes. Praga, República Checa. Praga. El río Moldava separa la ciudad antigua de la ciudad nueva y es un paisaje maravilloso para dar un paseo en bote. A no ser que prefieran apreciar las maravillas de la capital de la República Checa desde un punto más elevado. Praga es muy bonita. Era una época en que estaba plagada de turistas, pero pudimos aprovechar bastante. Tiene paisajes bellísimos. La parte histórica de la ciudad es bien medieval y si tienes la oportunidad de ir debes hacerlo porque hay mucha historia allí. Es un lugar realmente atractivo. El Puente Carlos es el más antiguo de Praga. Su construcción empezó en 1357 por pedido del rey Carlos IV y finalizó a principios del siglo XV. Hasta el siglo XIX era la única manera de atravesar el río y lo que vinculaba la ciudad vieja, el castillo de Praga y las zonas adyacentes. El puente tiene más de medio kilómetro, se apoya en 16 arcos y está decorado por 30 estatuas de santos populares en la Edad Media. La torre ubicada en la zona de la ciudad vieja se considera una de las construcciones más impresionantes de la arquitectura gótica. Sin dudas la arquitectura de Praga es lo que más impresiona. Creo que la ciudad más bonita que vi en Europa es Praga. Por su arquitectura, con Por su toda arquitectura, seguridad. sí. Praga es muy distinta, porque en el resto de Europa ves una arquitectura parecida en todas las ciudades por donde pasas. Escandinavia tiene una arquitectura muy parecida en todos lados. Si pasas cerca de Francia, los países cercanos tienen un parecido también. En cuanto llegas a Praga todo parece muy distinto. Obviamente tiene una influencia, pero es muy peculiar, su arquitectura es muy particular y eso la hace muy bonita. Es maravillosa. Déjame, no quiero que me levantes. ¿Qué le pasó a Gustavo que ahora me trata como a un cachorro? Debe ser el aire de la República Checa. Espero que mejore al llegar a Austria. La vuelta al mundo de Gustavo, Ana y Tapa los llevó a Austria, descrita en el blog del viaje como la tierra de Mozart, Strauss, Freud, Hitler y Arnold Schwarzenegger. El trío empezó su paseo por la ciudad en el Castillo Belvedere. En este palacio vivió el archiduque Franz Ferdinand, cuyo asesinato en Sarajevo sirvió de detonante para la Primera Guerra Mundial. Como buenos turistas visitaron la tarjeta postal de la ciudad, la Catedral de San Esteban o Stefandom, y pasearon por el centro de la ciudad y sus peatonales exclusivas. ¡Qué perro! O debería decir cachorro petulante. Como si me impresionara algo tan diminuto. Cuidado. Mejor métete con alguien de tu tamaño. Como ya saben, Tapa es un poco paranoico con cualquier animal más grande que él. No le gustan los ciervos, no le gustan los camellos, no le gustan los caballos. Y claro, cuando los vio en la calle pasamos vergüenza una vez más. Para, Tapa, para. Para. ¿Y tú te ríes? ¡Qué educado! Otra vez intentó atacar al caballo de un señor. Hasta quiso morderlo y se armó un gran revuelo. Pero por suerte todo se recompuso. Pudimos superar eso gracias a la voluntad de la gente. Cuando pasamos por Austria el calor era sofocante. Estuvimos allí en el pico del verano. Tapa obviamente se zambullía en cualquier tipo de agua que encontrase en el camino. Y en Viena ocurrió exactamente lo mismo. Cuando vio una fuente rodeada de turistas, enseguida intentó zambullirse allí. Y una vez más fue la atracción turística del lugar. Todos lo fotografiaban y lo filmaban mientras él se divertía. Él entraba en una fuente y la policía nos reprendía. Otra fuente y la policía nos reprendía. Así era nuestro día a día en el verano de Europa. Para, Tapa. Viajar é explorar, viajar é descobrir, viajar é conhecer, saborear, decolar, é viver o momento.
A experiência de viajar não tem preço. Viaje com a gente pelas paisagens estonteantes e curta os sabores mais exóticos. O melhor da nossa programação e no melhor horário. Vamos nessa! primetimedecolar.com. De segunda a sexta, a partir das 8h40 da noite no TLC. Você está curtindo primetimedecolar.com no TLC. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer e beber, lamber, pegar na mamadeira, a doença vai embora junto com a sujeira. Verme e bactéria manda embora embaixo da torneira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, O que significa ser um águia? Significa acordar cedo, preparar as crianças para ir à escola, se vestir para trabalhar, ir para o serviço e salvar 3 ou 4 vidas durante o expediente. Ser um águia significa arriscar a própria vida para salvar outras. Águias da Cidade. Nova temporada. Estreia quarta, 30 de abril, às 11h10 da noite. No Discovery. Mientras tanto, se disputaba el Campeonato Mundial de Fútbol. En el campamento, la conmoción era general. Y llegó el día del último partido que jugó Brasil, que fue contra Holanda, si no me equivoco. A la hora del partido, estábamos en el lugar donde acampábamos y todo el mundo volvió para ver el partido. No podía ser de otra manera, era la Copa del Mundo. Es universal, todos dejan de hacer lo que están haciendo y ven los partidos. Y si juega Brasil, más aún. El lado negativo es que todos estaban en contra de Brasil. Como estábamos en Europa y Brasil estaba jugando contra Holanda, con seguridad todos en el lugar querían que nosotros perdiéramos. Pusimos una bandera muy grande de Brasil sobre la mesa. Confiábamos que Brasil sería el vencedor. Era imposible que perdiéramos contra Holanda. Y mantuvimos nuestra arrogancia brasileña durante todo el partido. Pero había una mujer holandesa al lado nuestro con su marido que estaba furiosa con que estuviéramos tan seguros de que Brasil ganaría fácilmente. Y empezó a entrar en una disputa con nosotros, a discutir y levantar las manos. Se tomó el partido muy en serio. Y nosotros también lo tomamos como algo personal. Ella alentaba a su país y nosotros alentábamos al nuestro. Pero lamentablemente Brasil perdió y casi nos echan del salón donde todos estábamos viendo el partido. Las personas que estaban en el campamento nos gritaban mucho cuando pasábamos cerca de ellas. Pero no nos desanimamos. Seguimos con nuestra bandera de Brasil bien abierta, tomando cerveza hasta entrada la noche. Claro que no bajaríamos la cabeza, ni pensarlo de ninguna manera. Polonia, Eslovaquia, República Checa, Viena. Para olvidar el trauma de la derrota, nada mejor que regresar a la carretera. Nuestros aventureros cruzaron carreteras flanqueadas por villas medievales y llegaron finalmente a Bratislava, la capital de Eslovaquia. Checoslovaquia fue uno de los satélites de la Unión Soviética hasta 1993, cuando el país fue dividido en República Checa y Eslovaquia. Alaban en Amestie es una plaza principal en el centro histórico donde abundan las ferias de antigüedades. Como buen consultor de turismo, Gustavo nos asegura que los edificios neoclásicos y los palacios renacentistas merecen visitarse. El trío no pasó mucho tiempo en la ciudad, sin embargo tuvieron problemas con la policía. Creo que el problema fue que estacioné el auto en un área de acceso restringido en el centro histórico. Pero claro, como el letrero estaba en una lengua que no comprendía, entré. Intentar explicarle que éramos turistas, que solo estábamos viajando y que estábamos allí solo por eso, nos llevó un buen tiempo. Fuimos reprendidos duramente. El policía quiso ver todos nuestros documentos y los documentos del auto e intentaba entender por qué estábamos allí con un perro. Fue una gran complicación. Todo eso llevó aproximadamente 2 horas hasta que se convenció de que éramos turistas. Él hablaba su lengua, no entendía inglés y yo empecé a hablar en portugués. Parecía una conversación entre locos. Como seguramente quería los documentos del auto, se los di. Él los miró, pero no entendía nada. Nos pidió otro documento y le di el pasaporte. Lo miró y estaba todo bien. Después pidió otro documento y le di el de identidad. Así hasta que le di todos los que tenía. Y de a poco nos fuimos entendiendo. Al final salió todo bien. Próximo destino, Hungría. Encontrar el camino hacia allí fue fácil. Nuestros blogueros viajeros ya dominaban las carreteras europeas.
Lo difícil era moverse dentro de las ciudades. Budapest, Hungría. Cuando llegamos a Budapest, en Hungría, nuestro GPS no funcionaba muy bien. Le marcábamos una dirección y nos llevaba hacia otra. Como teníamos que respetar ciertos horarios para hacer nuestras cosas, Gustavo tuvo la brillante idea de seguir un autobús de turismo y ver hacia dónde nos llevaba. En media hora pudimos orientarnos, decidir cuál era el mejor lugar para estacionar el auto y los mejores lugares para sacar fotos. Fue una estrategia bastante buena y económica para conocer la ciudad rápidamente y orientarnos bien, con cierta agilidad. Fue fantástico porque seguimos el autobús y nos guió hacia la atracción principal de la ciudad, que es un mirador en la parte de arriba de Budapest. De allí se puede ver todo el río que atraviesa la ciudad y apreciarla prácticamente por completo. Es un lugar muy bonito para conocer. Y así, los lectores del blog de este viaje descubrieron Budapest. El río Danubio, el segundo más largo de Europa, divide la capital húngara en dos. Buda, donde se encuentran los bellos castillos, y Pest, el centro comercial. El puente Chain Bridge une las dos márgenes del río. Fue construido en 1849 y reconstruido después de las dos guerras mundiales. Budapest es conocida como la París del Este debido a sus construcciones del estilo Art Nouveau. Tapa, como siempre, no se impresionó mucho con todo esto. Gustavo asegura que Budapest, junto con Praga, son las dos ciudades más bonitas de Europa Oriental. Ustedes no imaginan el esfuerzo que hace un pobre labrador acalorado para no zambullirse en el agua. Pero estoy intentando, en la medida de lo posible, limitar la cantidad de reprimendas en este viaje. Aún nos queda mucho camino por recorrer. Viajar é explorar, viajar é descobrir, viajar é conhecer, saborear, decolar, é viver o momento. A experiência de viajar não tem preço. Viaje com a gente pelas paisagens estonteantes e curta os sabores mais exóticos. O melhor da nossa programação e no melhor horário. Vamos nessa! primetimedecolar.com. De segunda a sexta, a partir das 8h40 da noite no TLC. Amor, a gente precisa reservar o hotel ainda hoje. Como é que nós vamos descobrir as melhores ofertas com tão pouco tempo? Ó, 30% de desconto e ainda oferece o café da manhã. Peraí, eu vou te falar um negócio com você. Presta atenção, olha isso aqui, olha só. Fiz assim, um clique, anteontem achei o hotel. Compare milhares de sites de viagens em segundos no Detect Hotel. Acesse detecthotel.com.br ou baixe o aplicativo. Economize com o hotel, gaste com você. Era uma vez um menino que buscava as melhores soluções de limpeza para as mães. Agora ele apresenta Mr. Músculo Cozinha. Difícil. A minha tatuagem é horrível. Alguns erros deixam marcas para toda a vida. Nada dura para sempre, menos as tatuagens. Por sorte, estes artistas podem transformar essas manchas horríveis É uma bagunça e tanto. em algo digno de ser mostrado. Toca aqui. Tatuagens terríveis. Três, dois, Aaron Hernandes e Cris Cosentino estão de volta para competir com outros chefes em uma corrida culinária mais veloz, mais ardida e mais arriscada do que nunca. Novos destinos, novos desafios. It's gonna be a fight to the finish. Chefes vs City. Novo episódio hoje, às 10h20 da noite no TLC. We're not killing any animals on this show, right? I don't think any animal is losing its life on this entire episode. Relax, guys. El superauto y sus intrépidos tripulantes siguen viaje desde Hungría rumbo a Italia. En el camino, hacen una parada obligatoria en Predjama, Eslovenia. Este castillo se construyó por primera vez en 1274 con estilo gótico.
En el siglo XV, el dueño era un noble llamado Erasem Luger. Reza la leyenda que el varón saqueaba los dominios de sus adversarios al estilo Robin Hood. Luego de ofender el honor del gobernador de Trieste, sitiaron su fortaleza, pero logró abastecerse de comida gracias a los pasadizos secretos de las cavernas. Hasta que un asesor traicionó al varón ladrón y lo alcanzó una bala de cañón mientras visitaba el cuarto de baño. Reconstruido en 1551 y derrumbado nuevamente por un terremoto, el castillo lo irguieron a finales del siglo XVI por tercera y última vez. Prácticamente inalterado desde entonces, hoy funciona como museo. A Ana, Gustavo y Tapa les encantó. Italia. Según Gustavo, es la tierra de las Ferraris, la buena cocina, la alta costura y el pueblo con más estilo de Europa. Italia es muy parecida a Brasil en cuanto a la espontaneidad de su pueblo. Son fanfarrones, les gusta gritar, gesticular con las manos y demás. Tenemos mucho de Italia en Brasil, ¿saben? Hay una mezcla de todo. Italia tiene una influencia muy fuerte en la cultura brasileña. Fue muy divertido. Los tipos son muy bromistas. Una vez llegamos a un restaurante y teníamos mucha sed porque hacía mucho calor. Me acerqué a un hombre y le dije, amigo, tráeme 2 cervezas. El tipo buscó 2 cervezas, las puso frente a mí en la mesa así y dijo, ¿y tú, linda, qué beberás? La familia de Gustavo es italiana por parte de padre y madre. Este viaje fue importante para él, ya que se reencontró con sus raíces. La cuestión de las bromas y el buen humor realmente lo marcaron. Una vez en Italia, mi padre preguntó cómo se hacía para llegar al aeropuerto. El italiano apuntó hacia el cielo y dijo, siga ese avión. Y así es Italia. Cuando llegues bromearán contigo. No podrás evitarlo. Canales atravesados por puentes en forma de arco, góndolas deslizándose silenciosamente por las aguas y palacios medievales. Esta es Venecia. La ciudad se transformó en una potencia comercial a partir del siglo X, cuando controlaba varias rutas comerciales y su flota era una de las más grandes de Europa. La primera dificultad que tuvimos en Venecia fue llegar a la ciudad con un perro. Debes estacionar el auto en otro lugar y tomar un barco para llegar a Venecia. Primero tuvimos que conseguir un barco que llevase a Tapa con nosotros. Luego de muchas conversaciones conseguimos un bote que aceptó llevarnos a visitar Venecia. Tomar una góndola para pasear con él fue muy difícil. Los gondoleros son muy cuidadosos con las góndolas porque son barcos sumamente caros. Los construyen con la mejor tradición secular italiana. Cuidan celosamente de sus góndolas, son muy delicadas y las uñas del perro podrían dañarlas. Y encontramos a un hombre bien predispuesto que aceptó llevar al perro con nosotros. El mayor placer en la vida de Tapa es nadar, en el río, en el mar, las cascadas, en fin, donde hay agua él quiere zambullirse. En Venecia no fue diferente. Llegamos allí en un día de mucho calor, era el pico del verano y Tapa, obviamente, al ver tanta agua intentó tirarse. Y una vez más fue la diversión de los turistas, porque se zambulló sin dudarlo. Probablemente nunca haya ocurrido una cosa así, porque incluso los gondoleros se sorprendieron. Y Tapa nadó como si fuese la cosa más normal del mundo nadar en Venecia. Ese comportamiento que ya estamos tan acostumbrados a ver atrajo mucho la atención de la gente. Siempre pensé que un paseo en góndola sería un paseo aburrido, sin ninguna gracia. Pero fue impresionante porque es un paseo muy lindo, fantástico, silencioso. Los canales apacibles y el tipo cantando. También puede ser algo gracioso porque los gondoleros bromean unos con los otros. Fue magnífico. Me sorprendió mucho. El paseo en góndola por Venecia es un paseo obligatorio. Quien vaya a Venecia debe hacer ese paseo. Y nosotros no podíamos hacerlo sin Tapa. Nuestra vida está completamente ligada a la de él y en ningún momento pensamos en hacer el paseo en góndola sin él. Pero fue difícil encontrar un gondolero que quisiera aceptarlo en la góndola y llevarlo al paseo, porque Tapa es un perro grande. Pero obviamente tuvo mucho éxito, porque ver a un perro grande dentro de la góndola llamaba la atención. Fue un paseo maravilloso y él obviamente lo disfrutó mucho. Le encanta andar en barco y andar en góndola fue una aventura más para él.
La gente lo veía allí y les parecía muy gracioso, ya que es atípico ver a un perro en una góndola. Fue muy bueno. De repente, me di cuenta de que mi objetivo de entrar al libro de los récords como el perro que más viajó por el mundo, bueno, ya no estaba tan lejos. Hacía un año que estaba recorriendo el planeta en compañía de esta adorable pareja. Y después de esto, a los pocos días completábamos un año en la carretera. Fue ciertamente un momento muy importante para nosotros. Un año de grandes realizaciones, de obstáculos superados, de mucho compañerismo. Porque viajar durante un año, 2 personas solas, estando juntos las 24 horas del día no es fácil, pero todo se hizo naturalmente y sobre todo con mucho compañerismo. No parecía que habíamos viajado solamente un año, parecía que habíamos viajado 10, porque vimos tantas cosas diferentes, pasamos por tantos lugares diferentes, vimos tanta gente distinta, vimos tantas historias que realmente no parecía un año de viaje, parecía que habían sido como mínimo 5. Ya habíamos visto una gran parte del planeta y pudimos medir lo que nos faltaba y calcular cuánto tiempo tendríamos más o menos para poder hacer lo que vendría de allí en adelante. En el blog del viaje, Gustavo repasaba los datos sobre la Torre de Pisa. Su construcción se inició en 1174 como parte de un conjunto de la Catedral de la ciudad. Cuando 3 de los 8 pisos de la construcción de 56 metros se concluyeron, los arquitectos notaron que los cimientos estaban cediendo en el terreno, lo que estaba causando una inclinación de más de 3 metros en sentido perpendicular de la torre. Por eso la torre se cerró a las visitas. Después de casi 11 años, se limitó a paseos organizados anticipadamente. Próxima parada, la romántica Cinque Terre. Cinque Terre es uno de los lugares más bonitos que conocimos en Italia, porque la vista es un poco diferente. Está compuesta por 5 pueblos ubicados cerca del mar, y para llegar a ellos debes hacer un paseo en tren. Abordas el tren en la ciudad inicial, que es un pueblo muy bonito, bastante turístico. Dentro de estos pueblos tienes diferentes tipos de restaurantes y también diferentes bares, y la infraestructura hotelera es muy importante. Es un lugar que hay que visitar por sus vistas pintorescas y repletas de color. Son casas coloridas frente al mar azul y cristalino que forman un paisaje fantástico. En realidad dejamos el auto estacionado en la playa, en un estacionamiento. Donde acampamos, ¿no? Acampamos y tomamos el tren, porque solo hay 2 formas de andar en Cinque Terre. O tomas un barco o tomas el tren. Como el tren aceptaba perros, no lo pensamos 2 veces, tomamos el tren y fuimos a disfrutar. Creo que es magnífica la facilidad que le dan a las personas que llevan perros. Además de ser un país bellísimo e histórica y culturalmente riquísimo, una de las cosas que más nos gustaba hacer allí era comer, porque allí se come muy bien. La comida italiana es una delicia, los sándwiches caprese, en fin, Italia es para comer y beber, es maravillosa. Ciertamente uno de los mejores lugares del mundo que visitamos. Hay una parte entre los pueblos donde hay unos candados que representan el amor de la pareja y que quedan colgados de los puentes. Con los nombres de la pareja inmortalizados para siempre. Es magnífico, hay millones de candados. Imagínate la infinidad de parejas que pasaron por allí, jurándose amor en ese lugar bello. Sin lugar a dudas, Cinque Terre es una opción de luna de miel fantástica para cualquier pareja enamorada. A un año de haber partido de Río de Janeiro, la pareja de Ana y Gustavo y su perro Tapa pasaron una noche más dentro del auto frente a la playa. Como siempre, el superauto les proporcionó todo lo que necesitaban. Este auto casa todavía dará unas vueltas por Italia antes de seguir viaje hacia Mónaco y Francia.